está con nosotros Norma Correa, profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú, para que nos comente un poco por qué es importante el retorno a la semipresencialidad. Muy buenas tardes, muy amable por estar en Perú 21. Buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la invitación. Teníamos hace unos instantes al señor Lucio Castro, secretario general del SUTEP, que ha emitido este comunicado que ha sido muy criticado en las redes sociales porque se ha tomado como que los profesores primero están priorizando sus intereses personales antes que el bienestar de los alumnos, que es para aprender, para que recuperen todo lo perdido en estos 2 años de pandemia. Lo que ha dicho básicamente el señor Lucio Castro es que no se ha garantizado desde parte del gobierno algunas demandas que ellos exigen como condición para volver, que es la infraestructura sanitaria en los colegios nacionales y también las vacunas. Tienen miedo a contagiarse porque ellos dicen que también tienen familias, a pesar de que la vacunación ha avanzado bastante en ese sentido para los maestros, pero tienen miedo que los niños de 12 a 17 años aumenten en los contagios y esto pueda, digamos, perjudicar su salud. ¿Qué piensa usted de todo este comunicado, de cómo ha venido manejando también el gobierno? Porque no hay una comunicación, parece, con los sindicatos en este sentido para buscar una solución, un punto medio y lograr el retorno a clases. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que empezaría precisando un tema que es clave recordarlo. Reabrir escuelas, recuperar la educación presencial, no es un asunto de opinión, no es algo que si nos parece o no, es un derecho. Y el Estado es responsable de garantizar el cumplimiento de derechos de los niños y adolescentes. ¿Cuál es la situación? Hemos llegado a octubre del 2021 con alrededor de 92% de las escuelas del Perú cerradas y tan solo 5% de la población estudiantil en educación básica, que son alrededor de 8 millones de estudiantes, asistiendo a alguna forma de semipresencialidad, ¿no? Y cuando digo alguna forma, es básicamente un máximo de 4 horas, 2 veces por semana. Eso es lo que te dice la normativa. Entonces, si uno lo mira de manera aislada, no comprende la magnitud de la tragedia en la que está sumida la educación en el Perú. El informe de UNICEF, recientemente publicado, nos coloca en comparación a nuestros vecinos de la región. Y observamos que en Argentina, 94% de los estudiantes ya retomaron la presencialidad. En Bolivia, 73% de los estudiantes. En Colombia, 60%. En Chile, 88%. Este lunes que acaba de pasar, Venezuela ha retomado clases presenciales. Entonces, el Perú está tarde y este tema es urgente. Entonces, en ese contexto, ¿no? Y yendo a tu pregunta específica sobre el comunicado del SUTEP que ha generado polémica, ¿no? En la ciudadanía, sí he escuchado las declaraciones del señor Lucio, representante del SUTEP, y bueno, como es de público conocimiento, nos encontramos ahora en una situación de confrontación, ¿no? En los sindicatos magisteriales entre el SUTEP y FENATE, pero yo creo que el bien superior del niño está por encima de cualquier diferencia que podamos tener en el Perú, ¿no? Y lo que es muy importante es que las demandas legítimas que pueden tener los sindicatos, algunas, como bien ha señalado el señor Lucio, históricas, ¿no? Otras que responden más ya al contexto de pandemia, bueno, esas demandas hay que trabajar sobre ellas, pero no se debe condicionar el retorno a clases al cumplimiento de un pliego de reclamos de algún sindicato en particular, porque eso es ir en contra de la Constitución, es ir en contra de los derechos del niño y como ciudadanos no debemos permitirlo. Es preocupante. Justo usted me estaba diciendo todas estas cifras a nivel de la región en América Latina. Venezuela acaba de regresar. En nuestro país, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que dice exactamente los últimos estudios por la educación en este sentido? ¿Cuál es la vía, qué es lo que debería hacer el gobierno primero para poder garantizar no solamente a los niños el retorno a clases, sino también a los padres de familia? Porque muchos padres de familia están preocupados
porque los chicos están con depresión, porque su salud se deteriora también en la casa, están encerrados, no están conviviendo con sus compañeros de carpeta, no están aprendiendo de forma normal como lo hacían hace 2 años atrás. Entonces, ¿cómo se debe actuar en este sentido? Bueno, la educación y en particular el retorno a las aulas debe recibir la máxima prioridad política, tanto desde el Ejecutivo como del Parlamento, del sector privado y de la opinión pública. Es un tema complejo, por supuesto. Sabemos que las escuelas en el Perú no tienen problemas de infraestructura. Sabemos la situación ya dramática en la que estaba el sector de educación y los aprendizajes de nuestros alumnos antes de la pandemia, pero eso lo sabíamos desde el día 1 de la pandemia, ¿no? Entonces, ya tenemos que cambiar de discurso, Mayra. Ya no se trata solamente de listar los problemas, hay que solucionarlos, ¿no? Y en esa perspectiva hay algunos avances positivos que hay que destacar. La vacunación docente ha avanzado muy bien. Tenemos a la fecha, ¿no? Es algo importante que se debe tener presente. A la fecha, en nuestro país, tenemos, aquí justamente te estoy buscando el porcentaje exacto, 84.18, 84% del personal de las instituciones educativas del Perú, docentes, auxiliares, administrativos, están vacunados, tienen doble dosis. Es aproximadamente 10% que todavía no se vacuna, que hay que cerrar la brecha de inmediato, eso se resuelve, ¿no? Relativamente rápido con justamente la eficiencia que ha avanzado el proceso de vacunación. Así que la vacunación ya no es, la vacunación del personal educativo ya no es un impedimento. Sorprende que se siga colocando el tema de vacunación con estos niveles de avance. Además, debe saber la opinión pública que la vacunación no ha sido requisito para abrir ningún colegio en el mundo. Ese es un tema que ha pasado en el Perú porque, bueno, hemos empezado más tarde que los demás. Y bueno, pero ya, la vacunación docente está avanzando muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? La Premier Mirta Vázquez ha presentado la política general del gobierno en el Congreso, ¿no? Recientemente, y hemos escuchado que el gobierno se propone que el 99% de las escuelas del Perú estarán abiertas para julio del 2022. Esa meta debe cambiar. Esa meta no corresponde a la situación de emergencia que estamos viviendo en la educación. Necesitamos metas a diciembre de este año, del 2021, y necesitamos metas a marzo de 2022. La situación actual, Mayra, es que lo normal es que las escuelas estén cerradas y la excepción es que hayan algunas poquitas abiertas. A marzo tiene que ser al revés. Lo normal tienen que ser escuelas abiertas y la excepción tienen que ser escuelas cerradas. Y esto, por supuesto, involucra un necesario trabajo alrededor de la mejora de infraestructura, pero hay que ser realistas, hay que priorizar cuáles son aquellos aspectos de infraestructura que se van a poder trabajar en los próximos meses y por parte del tema sanitario, que es crucial en esta discusión, necesitamos que el MINSA asuma un liderazgo más claro en esta agenda. El MINSA debe promover el retorno a clases y eso implica actualizar protocolos, ¿no? Y el Ministerio de Educación, por su parte, debe actualizar la normativa de reapertura, la resolución ministerial 121, para facilitar y acelerar la reapertura, obviamente de manera responsable y segura, pero con principio y sentido de urgencia. Muchísimas gracias por estas apreciaciones, doctora Correa. Yo quería también ver cómo se podría, o mejor dicho, se va a poder recuperar estos 2 años perdidos de pandemia con un nuevo plan de trabajo a marzo del 2022. Bueno, yo creo que hay a veces no opiniones que uno escucha que dicen, no, los chicos podrán recuperarlo después, podrán aprender después. No, hay que aceptar que se ha hecho un daño irreversible en sectores importantes de niños y adolescentes pobres y vulnerables. Y eso es lo que nos debería motivar a actuar en un proceso de recuperación y remediación de aprendizajes, ¿no? Entonces, entonces yo escuchaba, ¿no? Que a veces también, bueno, lo ha dicho el secretario del SUTEP y el gobierno también lo ha puesto, hablan de planes de cambios de currícula, renovación de currícula. Yo creo que tiene que haber un cable a tierra y prioridades. Ahorita cambiar la currícula no es urgente. Lo urgente es reabrir escuelas y empezar a recuperar algo de lo perdido. En ese camino seguramente sí se podrán discutir posibles cambios de currícula, pero eso no es lo urgente ahorita para nada, ¿no? Entonces, yo diría que además de las acciones por parte educativa,
debe priorizarse la salud mental de los niños y adolescentes, que ha sido tremendamente afectada. Y también, Mayra, entender que cuando se pide retorno a clases, no es solamente un asunto de la recuperación de aprendizajes, que eso de por sí ya debería ser suficiente argumento, ¿no? Estamos atacando la salud de los niños y adolescentes con escuelas cerradas, estamos afectando la reactivación económica, estamos golpeando la competitividad del país, estamos limitando la capacidad de las mujeres de trabajar. Entonces hay múltiples argumentos que sostienen que esta debe ser la prioridad uno de la gestión pública hoy. Y eso debe requerir una unidad de propósito entre el Ejecutivo y el Legislativo. Muchísimas gracias, profesora Correa, por estar en Perú 21. Interesante lo que nos viene comentando en esta conversación sobre la educación. Tan importante el retorno a clases, ya sea presenciales, semipresenciales, pero que los niños vuelvan por la salud mental y también por el aprendizaje. Muchísimas gracias, profesora Correa. Muchas gracias, Mayra, por la invitación. Buenas tardes.